Me dijeron el 7 y el 8 las mismas líneas. Ajá. ¿Sí le dijiste qué? Sí le dijiste. Ajá. Ok, está bien. Las mismas líneas de aquí de la cabina. Sí. Está bien. Okay. Buenos días, hermanos, a todos. Buenos días este domingo. Empezamos a todos los hermanos Apóstoles de la Palabra. Vamos a iniciar nuestro programa de Apóstoles de la Palabra. Hoy, que es un nuevo domingo, que hoy la palabra pues, nos invita a reflexionar. Los que ya fueron a misa, para todos, pues, felicitaciones. Y los que pues todavía no hemos ido, pues hay que prepararnos porque hoy es día del Señor. Hoy el día del domingo, ¿verdad? Que todos los cristianos nos reunimos en las iglesias cristianas para ir a alabar y a recibir el cuerpo de Cristo. Y prepararnos también no solamente para recibir el cuerpo de Cristo, sino que también para evangelizar. Antes de iniciar pues el programa, quiero mandar un saludo a todos los hermanos que nos escuchan por la radio, también por internet también, que nos ven por ahí también ya, por ahí por Puebla, por Jalisco, por allá por Quintana Roo, también por Puerto Rico, y por también México también nos ven también. Varios estados también de México, por acá por Oregon, acá por Texas también, varios estados hermanos que nos llaman también, me llaman para decirme pues de que los temas pues sí les han servido para saber un poco más cuando los hermanos separados llegan a sus casas y a veces no saben cómo responder, ¿verdad? Entonces, también un saludo para aquí todos los hermanos que nos escuchan aquí en Chicago, aquí por esta área aquí del centro de Chicago, sur de Chicago. Allá por Indiana también, los hermanos también que nos escuchan, allá por Michigan, también por Kenosha, también nos escuchan unos hermanos. Allá por Belvedere, por Genoa, por Aurora, por Elgin, los hermanos acá también de Woodstock, de McHenry. Un saludo para todos ustedes, hermanos, que nos escuchan, también que nos apoyan económicamente para que sigamos pues en la radio. Y también un saludo para todos los hermanos también de familia también que también me ven por internet, que a veces no tienen tiempo para oírme, pues, ¿no? También una hermana también que tengo por aquí en esta comunidad. Y pues especialmente que a veces nos quedamos con dudas, ¿verdad? Con dudas a veces de lo que oímos, ¿verdad? Y a veces pues, no alcanzamos a entender bien los temas, ¿no? Porque por el mes pasado, pues pasó de que sí di el tema, ¿verdad? El tema de las Biblias, ¿verdad? De las Biblias y también acerca de por qué unos hermanos, pues por qué se empezó eso de que la gente pensaba o piensa de que el Espíritu Santo es el que tumba a la gente, ¿no? Y todo esto, pues, le decía que muchas cosas de esas son de la nueva era, ¿verdad? Sin querer, nosotros estamos en la nueva era bien metidos sin querer, ¿verdad? Y esto, pues, trae para nosotros problemas serios, ¿verdad? Problemas serios. Y esto, pues, ahora quiero decirles un poco de lo que unos hermanos, pues, me llamaron después de la programación. Y ahorita, para si quieren llamarme de vuelta aquí a la cabina, a un hermano aquí, hermano Jacinto, vino conmigo ahora aquí para tomar las llamadas y el área de aquí de la cabina es el área 773-631-8202. Otra vez repito, 631-8202. Y también para los hermanos que me llamaron el mes pasado para pedirme unas copias de unos de los temas y de los discos, parece que perdí la hojita donde tenía los nombres. Si pueden llamar ahí para que puedan dar los nombres, para mandarles pues sus discos ahora con el tema de ahora, ¿sí? Entonces vamos pues a empezar un poco, una pregunta que un hermano pues, como que no le ha gustado mucho a veces hablar de apologética, que hablemos de apologética. Y miren, es algo sencillo que no debemos entender. Si nosotros le pedimos a un médico, o sea, un médico se especializa en medicina, ¿verdad? Y si un médico le pedimos que nos hable de religión, pues vas a ver poco. Aunque su comentario sea que sabe, pero su especialidad es la medicina. Y si un arqueólogo especialista
pues sabe qué es la arqueología, ¿verdad? Pero no sabe qué es la medicina. Entonces, también para un hermano que sabe tal vez de teología, ¿verdad? Ponemos entre comillas teología, pero a veces hay teología, hay varias ramas en la teología, ¿no? Hay una rama por ahí que ahorita voy a hablar de la rama de la teología de la liberación. Hay teología protestante, hay teología sectaria, hay teología, vamos a verlo, atea, ¿no? Hay teología ecuménica, ¿verdad? Hay teología, pues, que se da, pues, vamos a verlo en el ecumenismo, pues se da para que todos, como relacionarlo todo, que todo es lo mismo, pero esto no puede ser así, ¿no? Entonces, pero podemos saber de teología, pero no sabemos de apologética. Y a veces podemos también saber de apologética, pero no saber teología, o como no saber de hermenéutica, no saber la historia de la iglesia. Entonces, un católico, pues, es lo que tiene que saber, tiene que tener en orden, ¿no? Saber tanto como apologética, tanto como teología, tanto como hermenéutica, como arqueología y historia, ¿no? Y conocer también, vamos a ver también conocer escritores, autores de libros, ¿verdad? Porque si no sabemos de libros, porque a veces, ¿qué pasa? De que por allá por Europa, allá por Holanda, por Suecia, por allá, hay personas que saben teología, pero ¿qué pasa? De que a veces los libros mismos que tienen la teología son tan confundidos que a veces las personas, ahora sí, los teólogos que tanto piensan ahorita, hay algunos sacerdotes, ¿verdad? Por ahí unos sacerdotes, por ahí me encontraba uno que ahí salió que en Chile este sacerdote pues opinaba pues que en parte sí era bueno el aborto, ¿verdad? Y ese era un sacerdote. Y otros padres también de que también también opinan también de que el infierno no existe. Entonces, imaginan, si seguimos así, pues mejor le paro, ¿no? Y el Papa Francisco, como el Papa, bueno, San Juan Pablo II, más viene siendo como Juan Pablo I, empezaban hablando ellos que dentro pues de la iglesia había masones, y todavía lo hay, ¿no? Entonces, estos problemas han causado pues mucha mella en la iglesia, mucha mella en la iglesia. Entonces, el Papa Juan Pablo II pues trató de limpiar, pero pues eso no fue fácil. El Papa Benedicto pues allí trabajó, ¿verdad? Pero problemas han pasado en la iglesia. Y ahora el Papa Francisco pues se atreve a decir también, ¿no? Como también le dijo el Papa Benedicto, ¿no? De que dentro de la iglesia hay santos, pero también hay varones. O sea, ¿qué significa esto? De que hay personas dentro de la iglesia que siguen a Jesús y otros siguen a lo que piensa el hombre. Entonces, es un problema que está ocurriendo y que seguirá ocurriendo. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Cristo, vamos a verlo como dice Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Hay buenos, pero también hay malos, ¿verdad? Hay buenos, pero también hay personas que se atreven pues a desprestigiar la iglesia católica. Entonces a esto me voy a referir a un hermano de que pues no le gusta mucho la apologética. Y ya ha querido hablar conmigo, ¿verdad? Bueno, conmigo en la radio, pero no hemos podido. Pero ya he hablado con él en el teléfono. Y pues me decía que el mes pasado, pues que me retractara lo que yo estaba hablando acerca de lo que estoy hablando del obispo Samuel Ruiz, ¿no? Ya fallecido. Bueno, ahora pues no se puede defender, pero vamos a ver lo que hizo, ¿no? O sea, de lo que hizo, pues eso no se puede quitar. Entonces esto, pues también... Pero el padre Matuli pues también tuvo problemas con el obispo Samuel Ruiz. ¿Por qué? Porque aquí les voy a leer un poquito de la carta, bueno, del libro que tiene el padre Matuli, que se llama Chiapas, sectas y evangelización. Entonces vamos a hablar acerca un poco de los pastores y luego después pasaré a la segunda parte también a hablar también de el rosario, porque estamos ahorita en el mes de María y más ahorita porque, bueno, el 13 de octubre, ¿verdad? La Virgen María de Fátima se aparece con los niños última vez, ¿no? Y ya después, pues ya que el sábado que viene, pues vamos a estar también atentos, pues también a lo que es la fiesta del Santo Rosario.
Entonces, de esto voy a hablar un poco, pero voy a decirles un poco, miren, acerca de qué es lo que pasa, qué es lo que pasó en Chiapas. No voy a meterme llenamente a este problema, pero voy a darles un poquito acerca de este problema. ¿Por qué el problema en sí de las sectas? Entonces, este problema, dice aquí el padre Amatuli, de la teología de la liberación, que el poder corrompe a todos, máxime a los liberadores. La auténtica evangelización es de por sí liberadora. No puede haber auténtica evangelización que no sea liberadora. Libera el pecado y de todas sus consecuencias a nivel personal y familiar y social. La auténtica evangelización lleva consigo necesariamente un nuevo tipo de hombre y de sociedad. Lo que hace la teología de la liberación, a cierta manera de manejar la teología de la liberación, es añadir a la evangelización un tinte marxista, dividiendo la población en explotados y explotadores y dando énfasis a los aspectos sociológicos, políticos y partidistas. Cuando es minoritaria en una región, diócesis o parroquia, cumple con su cometido de concientizar a los más pobres, organizarlos y ponerlos en grado de defender sus derechos frente a los que tienen o pueden más. Pero cuando llega al poder, inmediatamente se vuelve en opresora contra todas las demás líneas. Los casos de Cuernavaca, San Cristóbal de las Casas, Tehuantepec son muy ilustrativos al respecto. Existe una auténtica persecución contra los que no pertenecen a la línea oficial. Es la versión eclesiástica de la situación que se creó en Rusia, China y Cuba cuando el marxismo llegó al poder. Pero no funcionó a nivel político. Estamos convencidos de que tampoco va a funcionar a nivel religioso. Que en una parroquia, región o diócesis haya grupos de teología de liberación que, bueno, pueden representar un estímulo para toda la comunidad en orden a una conversión en favor de los pobres, pero que lleguen al poder, qué desastre, se vuelven opresores, dice el padre Amatuli. Sus posiciones son extremadamente dogmáticas, además les faltan bases ideológicas, métodos y programas de gobierno que sean realistas y teniendo en cuenta al ser humano y la situación real de la sociedad. Por lo tanto, llevan al aislamiento y la opresión en contra de los que no opinan de la misma manera. Buscan el poder por el poder, negando a sí mismos principios, consecuencias, florecimiento de las sectas al interior de la iglesia y fuera de ella. Es una manera de escapar de la opresión de los liberadores y buscar la libertad. Esto pasaba en el año 91. Pero ahora, vamos a ver qué son los valores del reino. Si en la iglesia no hay auténticos valores del reino. Decía el padre, desde hace algunos años se está hablando mucho de los valores del reino, pero con una modalidad especial en oposición o más a ella de los valores proclamados y vividos por la iglesia. En las manos de ciertas personas, los valores del reino representarían un arma más para derribar las murallas de la Iglesia Católica en búsqueda de una super iglesia o de una nueva civilización en la cual todos tendrían igual derecho de ciudadanía. En lugar de ver a la iglesia como el germen y el instrumento del reino, se le ve como un obstáculo para la vivencia de los valores del reino. Se trata evidentemente de un grave error. Dice el padre Amatuli, pregunto a estos señores, ustedes, ¿cómo descubren si un valor es auténtico o falso? ¿Acaso solamente por su cabeza y nada más? En este caso, ¿cómo estarían seguros si le atinan o se equivocan? Según mi opinión, como católico, el camino a seguir es el siguiente. Yo me abro a la iglesia, número 1. Número 2, la iglesia me presenta a Jesucristo. Número 3, Jesucristo me presenta a Dios Padre. Número 4, el Dios Padre de Jesucristo me presenta los valores del reino.
Así que sin la iglesia no hay auténticos valores del reino. Nunca estaré seguro sin el valor auténtico o engañoso. No basta apelar directamente a Cristo o a Dios. En efecto, a Cristo y a Dios se llega por la iglesia. Querer brincar directamente a Cristo y a Dios sin mediación de la iglesia puede ser fuente de muchas confusiones. Y es lo que estamos notando en muchos proclamadores de los valores del reino, que pretenden llevarnos al reino de Dios, presidiendo de la iglesia, en lugar de liberarnos, nos están hundiendo más y aumentando la confusión y el sectarismo dentro y fuera de la misma iglesia. Esto lo dijo el padre Amatulli en julio de 1992. Ahora vamos a ver los derechos humanos dentro de la iglesia. Liberación u opresión, es lo que dice el padre Amatulli. Para imponer la propia línea, llegan hasta negar los sacramentos. Ahora, la línea única es la cuestión de palabra. Lo que para unos es opresión, para otros es liberación. ¿Culpa del diccionario? ¿Que no aclara las cosas? Cuando las tropas soviéticas invadieron los países del este europeo, según ellas estaban realizando una acción liberadora. Lo mismo pasó cuando Fidel Castro se apoderó de Cuba. Según él, la liberó de los capitalistas y por lo tanto se siente como con todo el derecho para seguir teniéndola en su poder, para evitar que regrese bajo el yugo de los antiguos opresores. Un ejemplo también con Venezuela también. Lo que está pasando en campo político a veces también está pasando en campo religioso. Una vez que los liberadores toman el poder, acaban con la libertad. Ahora sí todos hermanos, todos tienen que entrarle en la línea única establecida por el Señor, cura u obispo. Sin sacramentos es un problema serio. ¿Y qué pasa? Que si alguien se rehúsa a entrar al perdón, que en el campo religioso corresponde la negación de los sacramentos, he aquí lo que me escribe, lo que le escribió una catequista al padre Amatulli en el año 1987. O sea, cuando estaba en su apogeo, las guerras en Centroamérica, ¿por qué colapsó Centroamérica y por qué también colapsó también Puerto Rico? El hermano también que me está escuchando, hay unos hermanos que me están escuchando, son de Puerto Rico, y le voy a decir un poco por qué pasó también en Puerto Rico. Decía ella que el párroco de San Marcos, de San Miguel, Ixtahuacán, cortó los sacramentos a unos 7,000 miembros filigreses de la iglesia por pertenecer al grupo de renovación carismática. Desde entonces, muchos se hicieron protestantes, puesto que no eran tomados en cuenta como miembros de la Iglesia Católica. Actualmente unos 5,000 renovados quedan perseverando dentro de la Iglesia Católica. En distintas ocasiones pidieron un diálogo con el párroco, pero nunca lo lograron. Por lo que me consta, lo mismo está sucediendo en la parroquia también de Zaragoza, Veracruz, diócesis también de Coatzacoalcos, en la parroquia de Lerdo de Tejada, Veracruz, diócesis de San Andrés Tuxtla, en la parroquia de San Andrés Larranzar, en Chiapas, en diócesis también de San Cristóbal de las Casas. A los que no aceptan la línea oficial, sencillamente se les cortan los sacramentos. Ahora, a pesar de los mencionados liberadores, se consideran expertos en los derechos humanos. Se quejan cuando Roma interviene para llamar la atención a tal o cual liberador que se le voló la barda. Hacen desfiles, mítines y plantones cuando les parece que algo anda mal en la sociedad. Les pregunto, ¿por qué no empiezan con respetar los derechos humanos dentro de la iglesia? ¿Por qué luchan tanto por los derechos humanos en la sociedad y los atropellan en el interior de sus comunidades eclesiales? ¿O no saben que también en el interior de la iglesia existen derechos que hay que respetar? Me temo que estos hermanos pseudoliberadores estén demasiado influenciados por la ideología de la praxis marxistas,
a tal grado que ya perdieron el sentido cristiano de lo que es auténtico respeto por la dignidad humana. Que el Señor los ilumine y puedan aprender a respetar a todos. Esto es lo que el Padre hablaba pues acerca de lo que pasó. Les contaba, yo les dije una vez antes, ¿no? ¿Por qué Puerto Rico acabó siendo Estados Unidos? ¿Por qué ahorita Centroamérica colapsó? Que era, vamos a verlo, 100% católica. ¿Y por qué ahorita ya Centroamérica está 40%, 30% en ciertos lugares que ya es católica? ¿Por qué? Por parte de estos hermanos, bueno, que estos grupos de la teología de liberación, que lucharon y siguen todavía luchando, ¿verdad? Entonces, por falta de esto, muchos hermanos católicos salieron de la iglesia, amaban a la iglesia, pero desgraciadamente con esta clase, pues, de servidores, pues, que ¿para qué queremos más enemigos dentro de la iglesia, no? Entonces, esto fue más o menos lo que pasó, bueno, en Chiapas. Los hermanos que tal vez quieran ver un poco, hay un libro que también digo de Apóstol de la Palabra que se llama Chiapas, Sectas y Evangelización. Solamente les di una probada solamente acerca de esto, porque no voy a meterme de lleno, pero sí el padre Matuli tuvo un poco de discusiones con el ex, ¿verdad? Ya fallecido, don Samuel Ruiz. ¿Por qué? Porque todo se apoyaba pues la guerra para acabar pues lo que ellos pensaban de que por esta forma iban a acabar al opresor. Pero ven, las consecuencias son las que tenemos ahorita. 40% de lo que era católico ya se ha hecho sectario por estos pastores. Y a esto mismo les voy a hablar un poco también de lo que hablaba San Agustín, fíjense, en aquellos tiempos, en el siglo IV. Una carta que decía así, fue la semana pasada, que los que leen Liturgia de las Horas se la recomiendo, pero la de los fieles, porque aquí San Agustín contaba, pues, fíjense, lo que hablaba acerca de los pastores. Y sigue pasando, dice San Agustín. Sobre los cristianos débiles, dice, a los malos pastores, a los falsos pastores, aquellos pastores que buscan sus intereses personales, no los de Cristo, les dice el Señor, no fortalecéis a las débiles. En efecto, esos pastores se aprovechan de la leche y de la lana y de sus ovejas, pero descuidan, en cambio, el bien de su rebaño y no fortalecen a las ovejas débiles, según creo. Existe diferencia entre la oveja simplemente débil y la oveja propiamente enferma. Aunque algunas veces la débil se le llame también enferma, me gustaría, hermanos, llegar a explicaros esta diferencia que media entre la simplemente débil y la propiamente enfermo. Intentaré hacerlo en la medida en que soy capaz de comprenderlo. Otros habrá sin duda de que por qué o son más peritos en la escritura, o porque habrán alcanzado una luz más abundante. Podrán mejor, yo os diré simplemente lo que comprendo, a fin de que ya desde ahora no os veáis totalmente privados del conocimiento de la escritura. Débil, es aquel de quien se teme que puede sucumbir cuando la tentación se presenta. Enfermo, en cambio, es aquel que se haya ya dormido por alguna pasión y se ve como impedido por alguna pasión para acercarse a Dios y aceptar el yugo de Cristo. Pensad en aquellos hombres que tienen ya deseos de vivir virtuosamente, que se esfuerzan por ir adquiriendo las diversas virtudes y que con todo están menos dispuestos a sufrir lo que es malo que a realizar lo que es bueno. En realidad, la fortaleza cristiana incluye no solamente obrar lo que es bueno, sino también resistir a lo que es malo. Quienes, por tanto, desean sinceramente practicar la justicia, pero no quieren o no se ven aún con ánimos para tolerar los sufrimientos, estos son los más débiles. En cambio, los que se entregan a la vida mundana y viven cautivos de alguna mala pasión, estos están alejados incluso del bien obrar. No tienen fuerzas ni posibilidades de obrar el bien y por ello podemos llamarlos con toda propiedad enfermos. De esta forma tenía enferma el alma aquel paralítico cuyos portadores, al ser impedidos por la multitud de poder presentar ante el Señor al que llevaban en la camilla, abrieron un boquete en el techo de la casa para lograr su intento.
Es como si tú intentaras hacer algo parecido con tu alma, abriendo un boquete en el techo para poner ante el Señor el alma paralítica con sus miembros totalmente inmóviles. Quiero decir, el alma vacía de buenas obras, llena en cambio de pecados y enferma por sus muchas pasiones, si pues ves que todos tus miembros están sin movimiento y que tu alma está como paralítica, pero deseas llegarte al médico y quieres mostrarle lo que está oculto, quizá este médico habita en tu interior. Y tú, que desconoces el sentido oculto de la escritura, ¿no has advertido su presencia? Abre un boquete en el techo y colócate como aquel paralítico ante Jesús. ¿Habéis escuchado lo que se dice a los que no actúan y descuidan su deber pastoral? No vendáis a las heridas, ni recogéis a las descarriadas. Os lo hemos ya recordado. La oveja estaba herida por el miedo de las tentaciones, y el pastor le hubiera podido dar un remedio para esta herida. Es decir, hubiera podido recordarle aquellas palabras de consuelo. Fiel es Dios para no permitir que seáis tentados más allá de lo que podéis. Por el contrario, Él dispondrá con la misma tentación del buen resultado del poder resistirla. Es una carta de las 10 cartas que tiene San Agustín, para los que quieran leer un poco más. Los que quieran llamar pues al teléfono aquí, área 773-631-8202. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero concluir en esto, hermanos? Aquí en esto, que hay que ver, de que le decía en la parábola del trigo y la cizaña, de que dentro de la iglesia, no todos los sacerdotes son santos. No todos los sacerdotes tienen vocación para ser santos. Hay que entenderlo de que esto, como también muchos hermanos también cuando nos casamos también no vivimos el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Estamos a veces fuera también. Entonces, esto también nos invita mucho pues que siempre oremos por ellos también, pero no hay que tapar el sol con un ojo. Digo, el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque esto es lo que también San Agustín en aquel tiempo miraba ya a los pastores, de que a veces se preocupaban nomás por ellos mismos y a veces no se preocupaban por el pueblo. Lo mismo pasó y sigue pasando con este grupo de la teología de la liberación. De que si no pensaban o si no piensan igual que ellos, las consecuencias son gravísimas. ¿Por qué? Porque ya ha habido muchos católicos que ya no son católicos, ¿no? Entonces vamos a pasar a una pausa, vamos a pasar a un canto y luego pasamos ya con el siguiente tema. You're going to show another Kevin over there? Can we show another one or not? At 12. At 12? Oh, okay. Yeah, it's not going to be back there, though, due to the water damage. We have water damage, so... Oh, really? I'm have to put them in. That's why my stuff I'm moving my stuff now, because it was like 6 inches of rain above that studio. Wow. And so they're going to have to do some repairs, and so we don't have nearly as much stuff. We don't have a laptop connection. There's only one mic in there. And so between the time that I'm working with you, I'm hoping that they get here early
because I need to show them it's nothing like down there. Nothing fires from the board. You have to bring up the channel and manually hit the source. It's like, it's really different in there. Oh, wow. It's really different. And so the problem is you have the back part of the building, it rained, and then it slopes down to the front part, but there's nowhere for the water to go. The gutters were clogged. And so it was at one point I was told on Friday, because they called me on Friday to prepare me, that they had to puncture a hole, and like a shot of water just came down. So they're trying to dry the carpet down there, and then the next step is assess if they're gonna have to rip that up, because you're talking about, you could potentially be talking about mold. And they said water was coming through the lights, so they had to rip the the light out. Yeah, it was just a mess. But they did say no water got on the board, which is good. Because that would have really been, you know. Yeah. Mm-hmm. When you got the rain? When you got the rain? Friday. This happened on Friday. Oh. Friday it rained. Oh, and- yeah. Yeah. Mm-hmm. Plus, it's cramped in there. It's like, imagine this chair and somebody right next to you, or if you're standing, it's like you're like right on top of each other. It's really cramped in there. Really cramped. We getting ready to come back. Ok, vamos de nuevo otra vez al programa. Vamos ahora en la segunda parte, hablar ahora del rosario, ahorita que estamos pues en el mes del rosario. ¿Por qué? Porque ahorita que estamos, ¿verdad?, celebrando, pues decía, en este mes de octubre, estamos como católicos celebrando pues lo que es el mes del rosario. Y le decía, bueno, que en mayo celebramos pues el mes de María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en mayo cuando la Virgen se aparece pues a los 3 niños, ¿verdad? Los 3 niños en Fátima, en Cobadiría, ¿no? A Jacinto, a Jacinta, Francisco y Lucía. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que nos como católicos debemos saber un poco, y también algunos hermanos evangélicos también que me escriben también aquí. Miren, voy a decirles un poquito acerca de por qué también le pedimos a María. Muchos hermanos separados dicen de que María está muerta, ¿verdad? Está muerta. ¿Y por qué pedirle a una mujer que está muerta? Entonces, que solamente se le pide a Dios. Bueno, pues las escrituras no dicen de que uno cuando muere, ¿verdad? Y se va a acabar el espíritu, ¿no? El cuerpo se puede acabar, ¿no? Pero no el espíritu. Pero ya sería el tema para decir, digo, si María, ¿dónde estuvo María? Si su cuerpo estaba, ¿no? Ese ya sería el tema, ¿no? Pero vamos a hablar acerca del rosario, especialmente ahorita los hermanos que estamos, digo, haciendo el rosario en este mes de octubre. Entonces, fíjense, se dice pues de que desde que se propagó pues el cristianismo, ¿no? El cristianismo con palabra mayor, fíjense, o sea que los cristianos católicos empezaron a propagar pues el evangelio. Hasta hoy podemos ver de que la iglesia ha dicho por ahí, ¿no? O sea, digo, algunos pues ahí dicen, algunas personas han dicho de que la Virgen se ha aparecido más de 2 millones de veces. Estas son las apariciones que la Virgen María se ha aparecido. Entonces, hay que verlo de que la Virgen María se ha aparecido, o sea, la iglesia ha declarado como puntos fuertes o apariciones fuertes, claves, que la Virgen María se ha aparecido en momentos decisivos de los cambios en la humanidad. Fíjense, ustedes más o menos los que son católicos, que me comprenden un poco, o los que no voy a decirles, tiempos decisivos, hagan de cuenta, para hablar un poco, primeramente vamos a hablar con las apariciones que tuvo pues en México, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe. O sea, fueron puntos decisivos de que la Virgen se apareció para ver, fíjense, el cambio, o sea, el cambio de que se venía al mundo, y ahora sí al mundo entero, porque ahora sí el evangelio estaba a punto ya de llegar al mundo entero, ¿verdad? Entonces,
Eso fue en el año 1531, cuando la Virgen de Guadalupe se apareció con el niño Juan Diego, ¿no? Era Beato Juan Diego. Y luego después se apareció pues en Lourdes también a la niña pues allá en Lourdes, en Francia, ¿no? Y luego ya por último pues vamos a ver lo de que una también que se apareció en el año 1917 en Fátima, ¿verdad? Que le decía a los pastorcitos. O sea que estos puntos claves, ¿verdad? Estaban ya a punto, vamos a verlo cuando se apareció pues la Virgen pues de Fátima en Portugal. Era cuando ya estaban pues a lo que eran las puertas pues, de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué también se apareció la Virgen? Entonces hay que ver esto, de que esas apariciones hay que aclararlas bien, de que esas apariciones de la Virgen María, no añade nada, fíjense, al Evangelio, ni quita nada a las Santas Escrituras. Lo que es contrario, fíjense, lo que es contrario, sí es contrario, es esto, lo que sí los hermanos separados o los fundadores de sectas sí le quitan a las Escrituras y le ponen. O sea, una es de qué por qué estos hermanos separados, por qué es fundadores, cómo empezaron pues a evangelizar. No fue tanto hablar de la buena nueva, sino que más bien para anunciar el fin del mundo. Fíjense, el fin del mundo. Y eso, ¿dónde? Martín Lutero no lo dijo, no lo dijo. Él entendía del fin del mundo, lo digo un poco, pero él no habló del fin del mundo. Pero, que hablaba de que ahora los grupos sectarios sí empezaron a hablar, como William Miller, ¿verdad? En 1860, ¿no? Digo 50, 44, cuando varias veces dijo el fin del mundo. Y como este hombre colapsó, o sea, digo, tanto sus mentiras no llevaron pues a la verdad, pues se acabó ahora sí, porque la gente miró de que este hombre era un falso profeta, ¿no? Pero para sobrevivir el profetismo, pues se quedó esta señora, ¿verdad? Otra peor, ahora sí, esta mujer, esta Elena G. de White, ¿no? O sea, salvando pues el adventismo, ¿no? Y claro, pues mucha gente creyó en aquel tiempo porque este país estaba por las ruinas, ¿verdad? Estaba por las ruinas, problemas, ahora sí, guerrillas por todos lados y la gente pues quería escuchar algo, ¿no? Pero dice que ahora los hermanos separados sí le han quitado el mensaje al Evangelio, tanto como en todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque es como asustan a la gente. Y la gente como no se quiere condenar, ¿verdad? La gente no se quiere al infierno, pues quieren recibir, tener algo, ¿no? Entonces, para esto es lo que la Virgen María se ha aparecido, pero no para quitarle nada al Evangelio. Hay que entender esto bien. La Virgen, se ha aparecido no para quitarle nada al Evangelio, sino que más bien para recordar lo que hemos perdido, lo que hemos, de verdad de estudiar y saber lo que la iglesia nos dice. Entonces, esto es de que ahora pues, que la palabra de Dios a nosotros nos enseña este plan de salvación, para salvación nuestra. Entonces la Virgen María, claro que se ha aparecido, no porque ella quiere, sino que también Dios la ha enviado para que esté con nosotros, ¿verdad? Dios esté con nosotros. Digo, la Virgen también está con nosotros también. Entonces, vamos a ver ahora un poco, también decía un poco acerca de la historia, un poco del rosario, porque decía, los hermanos separados cuando llegan a la casa y nos queremos decir acerca del rosario, no sabemos decirle el significado del rosario. Ahora nosotros, un grupo que estamos aquí, le puso la palabra para allá por Elgin, y otro grupo que se va a formar acá por el Verbo también. Estamos, y también otro grupo también que se va a formar allá por McKinney también, por allá por aquí, por Augusta. Vamos a tomar esta iniciativa de los apóstoles de la palabra, de evangelizar. Tenemos nosotros el libro que se llama Rosario, el Santo Rosario. Fíjense, aquí está el libro, pueden enseñar aquí el libro aquí, el Santo Rosario. Este libro pues habla pues 10 formas cómo rezar el rosario. Ese es el rosario misionero, ¿verdad? Rosario misionero. Damos una catequesis a los hermanos que llevamos el rosario, la enseñanza. Damos una catequesis de 1 hora de cómo más o menos sucedió, cómo empezó el rosario, para que el pueblo entienda, porque muchos de nosotros como católicos, ¿verdad? Sabemos, vamos a misa, pero no sabemos el significado de ir a misa. O sea, digo, ¿qué hay dentro del sacramento? No lo sabemos. Rezamos el rosario,
pero no sabemos su significado. Y a veces lo que pasa con nosotros como católicos, tenemos como esa tradición ya, como esta costumbre, ¿verdad? Rezar el rosario 10, 15 minutos, ¿verdad? Parecemos metralletas, o sea, digo, no le tomamos sabor, porque el rosario tiene que ser meditado, y más bien no tiene que hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el rosario es más bien cristológico, no mariológico. O sea que el rosario nos habla de Jesús, nos habla de Jesús. Entonces, hablando un poquito de esto, los hermanos separados nos acusan a nosotros que, dice Jesús, Jesús nos enseñó a orar que no dijéramos tantas palabras repetitivas, ¿verdad? Eso lo digo en el Padre Nuestro. Entonces, un hermano católico no preparado, le llegan los hermanos separados y con esto fácil lo acabó. ¿Por qué? Porque toma pues ese ejemplo lo que dice Jesús, ¿verdad? Entonces, ok, bueno, pues sí, en parte sí, tiene razón. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a ver en sus templos los hermanos separados de que cuando están en oración, ¿verdad? Están un rato, guara, 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 y hablando según en lenguas, tantas cosas que hablan, no sé, ni saben lo que dice, ¿verdad? Pero ellos sí tienen derecho a hacer oración porque es el Espíritu Santo lo que les pide hablar y más aparte hablar en lengua, ¿no? Y más aparte desmayarse, brincar como chapulines sin cabeza y así es. O sea, digo, fíjense que todo esto es, del Espíritu Santo. Pero hay que ver, fíjense, la diferencia en que uno debe saber por qué el rosario. Es que el rosario, la palabra rosario no está en la Biblia. Yo quiero saber que en la Biblia es esa palabra rezar el rosario. Ok, hermano, entonces, la palabra rosario no está en la Biblia. Eso estamos de acuerdo que no está en la Biblia, ¿verdad? Pero tampoco está en la Biblia, ¿verdad, hermano? Tampoco está en la Biblia de que Jesús o en la Biblia le dijo a tu pastorcito, ¿verdad? Que funda un changarrito. Búscame eso en la Biblia. Búscamelo. Eso no va a estar, hermano. Tú te has inventado estas cosas para que veas de que uno cree ciertas cosas de cuando lee solamente la Biblia a su manera uno, ¿no? Entonces, no voy a hablar de todo, digo, de la hora acerca del rosario porque quiero dejarlos un poquito con hambre para que enseguida, si ustedes quieren en el futuro llamarme para poder ir a sus casas también a llevar el rosario peregrino, digo misionero. Primeramente lo que hacemos es una visita con el rosario, o sea, es como 1 hora y media. Hacemos el rosario misionero, damos una catequesis y después enseñamos a rezar el rosario y hacemos el rosario. Después de eso, para otra vez que visitamos, hablamos de Biblia, ¿verdad? De historia de la salvación. Y para la siguiente vez, cuando vamos a la misma casa, hablamos ya de apologética. O sea que tenemos una catequesis completa en la formación cuando visitamos a las personas. Así que para el final voy a dar mi número de vuelta para que si quieren llamarme, ¿verdad? Para en el futuro tener pues esta comunicación. Entonces les decía, vamos a hablar un poco acerca del rosario, cómo fue de que inició más o menos, ¿verdad? Y cómo fue de lo que se propagó pues en el mundo. Para si quieren llamar aquí a la cabina, al área 773, el teléfono es 631-8202, para si quieren también dejar su comentario también, o si quieren llamar para, si acaso que quieran dar una donación aquí con Juan Mota, ¿no? Entonces le decía, ¿qué pasó en el siglo XVI, ¿verdad? En el siglo XVI, cuando en la historia nos habla un poco del origen, porque en esta época, en el año 1570, sucede un problema en Europa cuando los cristianos, ¿verdad? Los cristianos en Europa, pues parte que ya estaba un poco dividida, ¿verdad? Un poco debilitada. Viene pues de que se encontraba pues de que los maometanos, ¿verdad? Los maometanos que persiguen a los cristianos también, hagan de cuenta como ahorita el tiempo que estamos pasando allá en Irak y en Siria, ¿no? Están persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Porque los quieren convertirlos a espada, ¿no? O si no, muerte. Entonces, en aquel tiempo vamos a ver de que los turcos, decía, estaban ya atacando ciertos lugares cristianos, pero ya lugares europeos que ya estaban siendo debilitados por la división. Por la división, empezó pues de que estos maometanos empezaron pues a atacar. ¿Y qué pasa? De que esto mismo, ellos, los maometanos, empezaron a llegar pues en Lepanto, ¿verdad? Donde fue este problema de que los gobiernos no quisieron
ponerse pues a enfrentar este problema, y lo mismo está pasando ahora, ¿verdad? Los gobiernos, hasta que no les llegó el agua al cuello, es donde ahora están despertando del problema de los yihadistas, ¿no? ¿Por qué esto? Porque en aquel tiempo le decía de que el pueblo cristiano estaba siendo amenazado por los maometanos, Sí, claro. y el Papa Pío V, ¿verdad? El Papa Pío V que quiere concientizar pues al pueblo europeo cristiano, de que si no defendemos la fe, si no defendemos la comunidad, muchos van a ser los muertos, ¿verdad? Y después para lamentarse va a ser un poco difícil. Entonces, esto mismo viene después de que el Papa Pío V, pues ahora sí ordena pues de que lo que estaba sucediendo, de que en aquel tiempo pues uno de los estados que era más fieles a la iglesia era el país de España, ¿verdad? Y allí también un poco también Italia, ¿no? Entonces, que era pues Venecia. Pero esto mismo hizo de que este hombre, un hombre que se llamó pues Don Juan de Australia, pues se tomó como líder para pues defender los pueblos cristianos. Y el Papa Pío V fue lo que hizo de que hizo como una gula, pues bueno, digo no una gula, una carta diciendo pues de que el pueblo cristiano orara pues para que esta guerra acabara y no hubiera muertes, y que no hubiera tanto desastre, ¿no? Tanto desastre. Lo mismo también que el Papa Francisco está haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se le llamó las guerras justas. Pero, desgraciadamente, las sectas y los protestantes, ¿verdad? Los protestantes, llaman pues de que no podemos defendernos, ¿no? No podemos defendernos. Entonces, ¿qué pasa? ¿De cuántos hermanos, como a ellos no les ha llegado el agua al cuello, ¿verdad? Pues a ellos, pues que los acaben, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? De que cuando quieren hablar de Dios, ¿verdad? Quieren hablar de Dios para condenar o enjuiciar a la iglesia, hablan lo que les conviene. Ahorita, pues, a ellos no les ha llegado el problema de que son perseguidos, ¿verdad? Por eso dicen de que no podemos defendernos, y no debemos defendernos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que el problema ahora con los maometanos, como pasó en aquel tiempo, el Papa Pío V decía de que ordenó pues de que el pueblo, la iglesia, hiciera oración con el rosario, para que pues se acabara esta guerra. Y sí, sucedió de que con el pueblo cristiano se unió pues a orar por el pueblo que estaba pues peleando en Lepanto, ¿verdad? Con los maometanos. Y pasó pues de que esta guerra pues se acabó, ¿verdad? Se acabó. Y gracias pues a que el pueblo pensó, bueno, también la iglesia, de que por medio del rosario esta guerra se acabó, y quedó pues, ganó pues en este punto, ganó el pueblo cristiano, ¿no? Entonces ahora le decía con lo que estamos haciendo nosotros, es de que ¿qué estamos haciendo con el rosario? O en sí, ¿por qué le decía a los hermanos separados no entienden en sí rosario? O sea, digo, porque quieren ver la palabra rosario. Pues la palabra rosario, le decía, hermanos, de que no está en la Biblia, ¿verdad? No está en la Biblia la palabra rosario, pero no todo lo que nos conviene está en la Biblia, y no todo vamos a verlo en la Biblia. Pero sí le decía, antes de esto de la guerra de Lepanto, empieza pues de que hubo otro santo también, ¿verdad? Otro santo que se llamó Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII también, ¿verdad? Entonces, pero más antes de esto, los cristianos, el clero rezaba el rosario, ¿verdad? Rezaba el rosario, pero no lo hacía ordenadamente como ahora ya lo tenemos. Antes, en los primeros siglos, el clero pues hacía las oraciones que vienen siendo los 150 salmos, los hacían en los monasterios, pero el pueblo pues un poco fuera, hacía oraciones, pero no igual como la iglesia. Entonces llega el tiempo en el año 800 de que ya el pueblo católico, con algunos sacerdotes ayudando, pues empezaron a sacar dos palabras, ¿verdad? Dos palabras que están en la Biblia. Dos palabras que están en la Biblia. Una, lo que dice Lucas 1:28, ¿verdad? Y otra, pues, lo que dice ya cuando en Lucas 1:42, cuando la Virgen visita pues a su prima, Isabel. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo laico hacía estas oraciones, ¿verdad? A María. ¿Qué es lo que le decía a María? Bueno, vamos a verlo aquí. Me voy a quedar aquí casi en tiempo muy corto, ¿no? ¿Qué es lo que le dice el ángel a María? El ángel a María, cuando llega con ella, ¿verdad? El ángel, los ángeles o los arcángeles no tienen el pensamiento como nosotros, o sea que son libres de pensar.
Si el ángel es enviado por Dios a hablar con María, el ángel no iba a decir, bueno, pues Dios me dijo que le dijera esta cosa, pero yo le digo otra cosa. Y no es como ahora nosotros tenemos el pensamiento libre, ¿no? Que Dios nos hizo libres. Dios nos hizo que hiciéramos muchas cosas, que estuviéramos en su iglesia, que evangelizáramos, que trabajáramos, pero no, por más de que escuchamos, por más de que escuchamos, no hacemos nada. ¿Y qué pasó de que el ángel cuando visita pues a la Virgen María, le dice estas palabras, las palabras que Dios le dice al ángel, fíjense aquí, porque decía que el ángel no dice las palabras que él piensa, son palabras que Dios le dice al ángel, visítame, dile a esta mujer, a esta mujer, a esta mujer. ¿Quién es esta mujer? Pues dile así, ¿qué le dice en Lucas 1:28? Le dice, alégrate María, ¿verdad? Alégrate María, llena de gracia, ¿verdad? Llena de gracia. ¿Y qué le dice este? Pues llena del amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué María llena del amor de Dios? Porque María, desde el principio, ¿verdad? Desde el principio, vamos a verlo lo que dice en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 hablaba pues de la mujer, ¿verdad? De la mujer que era la descendencia, ¿verdad? De la descendencia que iba a aplastar la cabeza al demonio. Entonces María cuando es visitada por el ángel, le dice pues el ángel, alégrate María, llena de gracia, o sea, quiere decir eso de que María era la que estaba formada por Dios, la inmaculada, la sin pecado, ¿verdad? Por eso le dice, llena del amor de Dios. Que ninguna persona en la historia ha tenido pues lo que es María, ¿verdad? Digo lo que ha sido María, llena pues del amor de Dios. Y pues por eso de que el ángel le dice pues llena de gracia, ¿verdad? Llena de gracia, y es lo que por eso nos al empezar el Ave María empezamos con esta palabra, ¿verdad? Diciéndole, Dios salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Esa es la primera parte, pero en la segunda parte es lo que hacemos también en el Ave María, lo que dijo Isabel a su prima, ¿verdad? Isabel a su prima que fue María. ¿Qué es lo que le dijo también ella ahora? Ella también llena del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo a María? Le dijo, he aquí que la madre de mi Señor venga a verme, ¿no? Le dice, he aquí que la madre de mi Señor venga a verme. Entonces dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y por eso dice que María, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó así, bendita tú, el vientre, ¿verdad? Bendito el vientre, digo, y el fruto también de tu vientre. Entonces, por eso de que María, al hablar estas palabras, al oír estas palabras que el ángel, pero digo que Isabel le está diciendo, es de que María es bendita, fíjense, después ella también dirá bienaventurada, pero María es bendita, el vientre y también el fruto que también trae dentro. ¿Y quién es el fruto que trae dentro? Pues va a ser Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, claro que está dentro de María, ¿verdad? Dentro de María como bebé, pues, ¿no? Entonces sí, antes de nacer, y es por eso de que ella se dirige, pues, ¿a quién? Ella se dirige a su prima. Y pues por eso que en la segunda parte del rosario decimos, ¿no? Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres en todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por eso, en la última parte decimos, ¿no? Bendito el fruto de tu vientre. Entonces, si le decimos a María 50 veces, 10 veces, se la estamos diciendo a Jesús, no tanto a María. Y por eso los hermanos separados que odian el rosario, si entendieran bien lo que dice aquí, esta Isabel, es de que le están diciendo a Jesús, bendito, bendito, cada vez que le estamos diciendo a Jesús. Y como no se entiende, pues esto es lo que viene el problema con los hermanos separados, ¿verdad? Muchos hermanos que eran protestantes se han convertido al catolicismo por medio también del rosario, ¿verdad? Entonces ya vamos a acabar, parece que ya estamos ya casi a punto de acabar el tema de ahora. Entonces le decía de que esto mismo, le decía que por no saber bien del rosario, vienen problemas con nosotros que tenemos que entender un poco. Entonces, aquí los dejo, hermanos, con un canto, ahorita casi con un canto que vamos a acabar para el tema de ahora, que el canto que puse primero hablaba pues de la Virgen, ¿no? ¿Quién como tú? ¿Verdad? ¿Quién como tú? Y ahora viene otro canto también que va a venir también acerca también de la Virgen María. Entonces, hermanos, cuando quieran saber pues más del rosario, pues esto es muy importante, ¿no? Entonces,
Voy a dar mi número de teléfono para si me quieren llamar después del programa. Va a ser el área 847-427-9345. Otra vez el teléfono. 847-427-9345. Y hasta luego. Bendiciones para todos. Just like back there, it's going to count backwards and let you know how much time you have. Se acabó antes. ¿Cuánto? No, segundos faltan en la cantando. Obesity program.